Muy buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios que hoy ni nos ha fallado el fluido eléctrico, ni nos ha fallado ¿qué puedo decir? La medida de glucosa en sangre, creo, para poder estar aquí a tiempo en esta lección que es o que inaugura un nuevo curso de estudio en esta escuela virtual de predicadores y hermanos que están estudiando también para prepararse para este ministerio. Y es el curso que hace meses se ha estado esperando aquí porque es un tema siempre actual, un tema siempre importante y un tema un tanto descuidado en el sentido de no dedicarle las horas, no dedicarle el tiempo, no dedicarle, bueno, ahí redundé, dedicarle el tiempo, quería decir, dedicarle el esfuerzo, las energías, la concentración, el detalle, el análisis de todas las alternativas o maneras de ver una temática y poder, luego de ver todas las alternativas, cuál es la que entra en armonía con el tenor o el mensaje constante y conocido de la Escritura. Esa va a ser principalmente nuestra manera de estudiar este tema. Es decir, siempre vamos a buscar qué entendimiento, qué comprensión de estos pasajes bíblicos, de esta temática bíblica, va acorde con lo que siempre hemos entendido y con lo que estamos de acuerdo todos respecto a temas de toda la vida, como la conversión, la santificación, la fe, etcétera. Amados, como decía, es un tema sumamente interesante y vital. Y hoy vamos a iniciar nuestro estudio con una introducción, por eso pueden verlo allí en subtítulo, Introducción al estudio del Espíritu Santo, y así es como se llamará la lección de esta noche. Reconociendo que ciertas cuestiones son más profundas que otras, es interesante preguntarse si se invierte demasiado tiempo en las cuestiones más profundas mientras se descuidan los principios elementales. Si nosotros leemos segunda de Pedro 3:15 y 16 y leemos Hebreos 5:12 al 14, veremos que tanto Pedro como el autor de Hebreos hablaron de algunas cosas que eran más profundas en la fe cristiana, en el sistema de doctrina cristiana. Se reconoce que algunas cuestiones con respecto a la obra del Espíritu Santo son alimento fuerte o sólido. Una mala comprensión de la obra del Espíritu Santo es grave porque ha conducido a algunos a muchos errores doctrinales y a pecados de todos tipos. Los errores más predominantes son aquellos que tienen que ver con la operación directa del Espíritu Santo en la convicción de los inconversos, en la conversión de los que llegan a creer el evangelio y en la santificación de los cristianos. Otros están diciendo que hacen milagros en tiempos modernos y aún otros, como los mormones, adventistas y similares, están afirmando que tienen revelaciones modernas. Este servidor no conoce ningún sistema de falsedad que diga ser de Dios y que no sostenga como fundamental una o varias de estas falsas doctrinas que acabamos de mencionar. Estos errores son las bases mismas de la existencia de esos sistemas de las falsas religiones. Pero quiero también hacer una salvedad. Este curso, este estudio, sus lecciones y todo lo que vamos a ver luego en detalle no está dirigido a ningún grupo, a ninguna escuela de predicación, a ninguna congregación local, a ningún evangelista colega nuestro, porque nosotros no estudiamos la Biblia de esa manera. No la estudiamos ni la enseñamos para atacar a nadie, para burlarnos de nadie, para menospreciar a nadie, ni para desafiar a nadie. Cada obrero en su congregación local, cada maestro en la institución donde labora para el Señor, lo hace así para el Señor, para darle gloria al Señor. Y solo el Señor tiene en pie, o solo el Señor hace que caiga aquel que le desagrada, o estar en pie aquel que hace las cosas conforme a su voluntad. No me toca a mí juzgar a ningún compañero de predicación, no me toca a mí evaluar a ningún maestro en una escuela de predicación, no me toca a mí cuestionar los motivos o cuestionar la preparación de ancianos en iglesias locales. A mí me toca estudiar la Biblia y hacer el mayor esfuerzo porque las conclusiones a las que llegue
estén garantizadas por la evidencia, y la evidencia tiene que ser la Escritura y solo la Escritura. Simplemente, si me equivoco intentando eso, es posible que lo haga, es posible que me equivoque, pero he hecho un esfuerzo grandísimo con la ayuda de Dios, pidiéndole siempre a Dios, tratando de ser lo más responsable, cuidadoso, de manifestar honestidad y sinceridad en esta temática, porque sabemos lo delicada que es, sabemos lo controversial que algunos la han convertido, la han llevado a ser, porque no debería ser controversial, debería ser un tema que tuviéramos muy claro, debería ser un tema que todos pudiéramos decir lo mismo, que tuviéramos una misma mente y un mismo parecer, pero tenemos una escritura, así que es posible llegar a ese nivel, es posible llegar a ese punto, y será el objetivo de este curso. Si logramos que todos hablemos una misma cosa, que todos seamos de una misma mente y un mismo parecer, que estemos perfectamente unidos en esta y en todas las temáticas de la escritura de gran relevancia, hermanos, eso es un éxito espiritual maravilloso. Que el Señor nos conceda esto. Bien, vamos entonces a entrar en materia y vamos a definir el problema. Y cuando digo el problema, no es porque estudiar este tema sea una cosa negativa, sino el problema en el sentido temático, en el sentido de, ya decía, es una doctrina que en el mundo religioso está muy mal comprendida, muy mal enseñada, que ha provocado la división del mundo religioso, e incluso dentro de la Iglesia del Señor ha provocado grandes controversias. Entonces, el problema no es el Espíritu Santo, el problema no es la doctrina del Espíritu Santo, el problema es el individuo, el hombre que no ha sido honesto, que no ha sido serio, que no ha trabajado lo suficiente el tema, que no ha contrastado sus conclusiones con otros hermanos para poder analizar si lo que está creyendo, si lo que está defendiendo es de acorde o no a la escritura. Vamos entonces, como decía, a definir el problema. En el estudio de la obra del Espíritu Santo hay 5 áreas críticas. Cuando hablamos de críticas, estamos refiriéndonos a áreas importantísimas que son fundamentales. No estamos usando la palabra crítica en un sentido negativo. Cuando decimos que algo es de importancia crítica, es que eso es fundamental. Sin eso se cae todo lo demás. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué vamos a cubrir en todo este curso al cual pretende introducir esta lección. Primero, vamos a hablar y vamos a estudiar y vamos a entender lo mejor posible todo lo que nos permita Dios entender a través de la Escritura, puntos como: 1, la manera de la operación del Espíritu Santo en la convicción de aquellos que están en el mundo. 2, la manera de la operación del Espíritu Santo en la conversión de aquellos que están en el mundo, que escuchan el Evangelio y que lo creen. 3, la manera de la operación del Espíritu Santo en la santificación, es decir, en esa vida de devoción, de entrega, de consagración que tiene la persona desde el momento en que se bautiza en adelante. 4, la manera de la operación del Espíritu Santo en la providencia, es decir, cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la actualidad, ya que no realiza milagros en nuestros días, porque el tema de los milagros ya aquí lo hemos tratado completamente, claramente. La conclusión es bíblica de que Dios no hace milagros hoy, ni los hace directamente, ni los hace a través de sus ministros. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo ayuda a los cristianos hoy? El tema allí es el tema de la providencia, lo cubriremos también. Y 5, el tiempo límite para la obra milagrosa del Espíritu Santo. Este punto 5 no necesariamente va después del cuarto. Al contrario, el cuarto depende del quinto. Ninguno de los puntos está necesariamente en una posición que indique que es más importante que el otro. Todos estos temas están relacionados. Todos estos puntos, como dije, son críticos, son fundamentales, son básicos si queremos entender este tema. Así que, amados hermanos, tengo alguna dificultad técnica acá con el mouse. Es increíble, ¿no? Vamos a considerar algunas razones para aprender acerca de Dios. ¿Cuáles son estas razones? Bueno, el hombre fue creado a la imagen de Dios, como dice Génesis
1, 26 y 27. Y ya que Dios es espíritu, como dice Juan 4, 24, el hombre debería tratar de aprender más acerca del Dios que le dio el espíritu al hombre, como dice también Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Fracasar en tener un concepto adecuado de Dios puede conducir al pecado, como dice Juan 4, 22 y Mateo 22, 29. Los sirios, por ejemplo, tenían un concepto errado acerca de Dios, ya que pensaban que Dios podía ser localizado. Si usted lee Primero de Reyes 20, 28, lo podrá confirmar. Ellos además creían que Él no era omnipotente, es decir, que no tenía todo poder. A Dios le desagradó este concepto, le indignó. Los de Corinto creían que el Señor podía ser localizado también y que cada persona o cada cristiano recibía una parte de Cristo. Lea Primera de Corintios 1:13 y le invitamos también a ver las lecciones sobre Primera de Corintios que estamos brindando a la congregación acá y que también estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. La construcción de Primera de Corintios 1:13 en el griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es el tiempo perfecto, indicando el tiempo perfecto intensivo, indicando que Cristo, para ellos, en la mente de los corintios, había sido separado por partes, imagínense, debido a las acciones de estas personas. Pablo dice, ustedes han tomado a Cristo y lo han descuartizado para quedarse con un pedazo cada uno. Claro, esto no era literal, pero Pablo les está reprendiendo con utilizar esta expresión. Note la nota al pie de página, bueno, considere, para no redundar, considere la nota al pie de página de la Biblia de las Américas de Estudio, si la tiene a mano o la puede consultar en línea. El concepto idólatra de Dios frecuentemente conduce al pecado, como también lo expuso Pablo en Hechos 17, 22 al 31. Por ejemplo, muchos quieren considerar el amor como el único atributo de Dios, pero si tomamos en cuenta Romanos 11, 22, tendremos frente a nosotros el otro lado de Dios, por decirlo así. Dios, que es amoroso y justo, como dice Hechos 3:14, castigará a los malvados también, como dice el Salmo 9:17, Efesios 5:6, Apocalipsis 20:15 y algunos otros pasajes más. Este Dios justo no será burlado, nadie se va a burlar de él, como también lo afirmó el apóstol Pablo en Gálatas 6, 7 y 8. Y dice la Escritura que pagará a cada uno conforme a sus obras. Un concepto erróneo acerca de Dios puede provocar que un padre considere que su rol es ser siempre gentil, pero dice la Escritura que el que imita a Dios y el que aprende de Dios debe castigar a sus hijos si los ama, como dice Efesios 6:4 y Hebreos 12, 4 al 7. El otro concepto extremo acerca de Dios también es malo. Este concepto describe a Dios como un ser solamente justo. A veces se cita Juan capítulo 3, versículo 36 para apoyar esa noción. Si alguien cree que Dios es únicamente justo y olvida que su paciencia está esperando para que el hombre proceda al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9, esta persona va a malinterpretar esa paciencia como una exoneración de sus pecados. Uno debería esforzarse por ser como Dios, cuyos atributos son conocidos solamente por medio de una revelación especial, las Escrituras. Otra razón para estudiar acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es Dios, como el apóstol Pablo se lo afirmó a la iglesia y en especial a Ananías y Zafira, allá en Hechos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Y uno debería tratar de entender a su Creador tanto como sea posible, tanto como Él se haya revelado en la Escritura. El servicio del cristiano a Dios es contingente a su conocimiento de Dios, es decir, si conocemos verdaderamente a Dios, si nos esforzamos por tener un verdadero conocimiento de Dios, entonces, y solo entonces, podremos servirle como debe ser, como lo enseña el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 8, los versículos 8 al 12. Bien, ahora viene una pregunta que
Quizás en el momento que usted vea ese término que aparece allí va a decirme, pero hermano, ¿y por qué de pronto menciona a este grupo en particular? Bueno, porque veremos que este grupo en particular y aquel que ideológicamente fue su autor, pues han trastornado, vamos a decirlo en sentido negativo, han trastornado el mundo entero con doctrinas erróneas acerca del Espíritu Santo y han impactado incluso dentro de la iglesia del Señor. Lamentablemente es así. Así que pasemos al punto y a la pregunta: ¿por qué en el estudio de la obra del Espíritu Santo debemos estudiar un poco acerca del pentecostalismo? Creo que todos nosotros estamos familiarizados con el grupo de los pentecostales. Algunos en la iglesia del Señor no reconocen el peligro inherente en el movimiento del pentecostalismo, o como le voy a llamar acá, el neopentecostalismo o nuevo pentecostalismo. Neo viene de la palabra griega neos, que significa nuevo, según Taller, primordialmente en cuanto al tiempo, joven o reciente. El pentecostalismo, la idea de que los milagros que se vieron en Pentecostés y de allí en adelante se están realizando hoy, implica, y mire lo grave, que Dios es mentiroso. Hay 4 razones para esta aseveración, que las tenemos ya en pantalla. Primero, no todos los pentecostales hablan la misma cosa. Sin embargo, todos afirman que son dirigidos por el mismo Espíritu, ya que sería una contradicción para el Espíritu Santo decir una cosa a una persona y lo opuesto a otra persona. Y debido a que la contradicción es mentira, ellos implican que Dios es mentiroso cuando dicen que a todos ellos les habla Dios. Pero, ¿qué aprendemos de Tito 1:2 y de toda la Biblia? Que Dios no miente. Por lo tanto, se sigue de este punto que por lo menos algunos de los pentecostales, luego veremos que todos, pero ahorita mismo diré que por lo menos algunos de los pentecostales definitivamente no han sido guiados por el Espíritu Santo. Pablo instruyó a los hermanos en Corinto a que todos hablaran una misma cosa. Primera de Corintios 1:10 al 13. Segundo, los pentecostales llevan diferentes nombres, pero no hay salvación sino en el nombre de Cristo. Esto lo aprendemos de Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tercero, ellos ofrecen comunión a aquellos que enseñan doctrinas diferentes. Y eso es algo que prohíbe el apóstol Pablo. Recuerde Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Por ejemplo, un grupo pentecostal enseña que la deidad consiste en una persona solamente, mientras que los demás enseñan, como dice la Biblia, que hay 3 personas con la naturaleza divina, con la deidad. No hay manera alguna de que estas 2 doctrinas acerca de la deidad puedan ser aprobadas por la Biblia. O Dios se refiere a una sola persona, o Dios se refiere a 3 personas. Es una o la otra. Cuarto, la aseveración de hacer milagros es una aseveración que implica que Dios respalda lo que ellos enseñan, porque la Escritura en Marcos 16:20, en Hebreos 2:1 al 4, en Juan 3:2 y en muchos otros pasajes hace ver que una persona que es dotada de poderes milagrosos es una persona aprobada por Dios en su enseñanza, en su doctrina. Pero, ¿cómo puede Dios respaldar la enseñanza de doctrinas contradictorias sin ser un mentiroso? Estas personas incluso reprochan a Dios cuando le culpan si intentan realizar un milagro y fracasan. Su excusa es: yo oré, pero Dios a veces como que no actúa. Dios a veces no lo quiere hacer. Entonces están culpando a Dios indirectamente. Ahora, el neopentecostalismo, para ser más precisos, algo que intentamos buscar aquí porque es excelencia ser preciso, es que deberíamos llamarlo no neopentecostalismo, sino kainopentecostalismo, utilizando otra palabra griega. Porque el término kainos, según Taller, también significa nuevo, primordialmente en cuanto a la calidad, fresco, sin estrenar. Porque si se compara a este pentecostalismo con lo que sucedió en Pentecostés y posteriormente, pues nos daremos cuenta que era algo que no tiene absolutamente nada que ver con aquel, porque en su misma calidad o esencia o naturaleza
no es igual a lo que se vio en los tiempos del Nuevo Testamento. El nombre es correcto si se hace la comparación con los errores del movimiento pentecostal, que afirma realizar los milagros que ocurrieron en Pentecostés allá en el año 30 después de Cristo, ahora en tiempos modernos, pero cuando vemos esas supuestas señales, prodigios y milagros son tan diferentes, están basados en verdades, entre comillas, que no lo son, y en la práctica también son muy diferentes a lo que en las páginas del Nuevo Testamento se ve que hicieron los apóstoles y los cristianos. Debemos entonces, hermanos, presentar oposición a este error, porque esto prepara el suelo del corazón para recibir más error. Recuerde que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en los versículos 11 y 12, la escritura nos advierte, si tenemos a alguien que nos lea, por favor, para dar espacio. ¿Qué dice la escritura en segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12? Espero que estén allí. A ver, tenemos en pantalla el texto, lo pueden leer de sus Biblias si les es más factible. Hermano Irving, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Muchas gracias, hermano. El concepto erróneo acerca del pentecostalismo, ¿qué hace? Atrae más error, prepara el suelo para sembrar en él la semilla del error. Cuando alguien no tiene amor por la verdad, su corazón está preparado para creer cualquier cosa que le digan. La palabra de Dios está escrita de tal manera que aquellos que no aman la verdad verán en la escritura, porque muchas veces viene esa pregunta. Pero hermano, ¿por qué si leemos la misma Biblia? ¿Por qué si estudiamos todas estas doctrinas, todos los grupos religiosos? Al final, ¿por qué no llegamos a las mismas conclusiones? Pablo ya lo había explicado hace más de 2000 años. Dice que el que no tiene amor por la verdad, el que no ama realmente la verdad, va a ver en la escritura sus propios deseos, tan sencillo como eso. Lea Isaías 28, 12 y 13. Recalca lo mismo desde la antigüedad. La naturaleza de la revelación de Dios al hombre es tal que ésta hace tropezar a los que no aman a Dios. Es así. Es así, la misma escritura, imagínense, para aquel que es honesto, para aquel que es sincero, para aquel que ama la verdad, es accesible, puede esta persona tomarla y entenderla sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, si la persona no respeta a Dios, la persona no respeta la escritura, la persona quiere imponer sus propios deseos carnales, pues se va a desviar incluso leyendo lo mismo que usted y yo leemos, estudiando lo mismo que usted y yo estudiamos. Ahí está ingresando nuestro hermano. Bien, debemos oponernos al pentecostalismo porque es un sistema basado en la falsa doctrina y Satanás tiene una buena razón para propagar el error, ya que él es bastante astuto. El apóstol Pedro va a decir en 1 de Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Toda falsa doctrina conduce a algún tipo de pecado, ya que cada principio tiene una práctica en la cual está basado. Todo principio conduce a alguna práctica. Si tus principios son divinos, pues tu conducta va a ser como a Dios le agrada. Si tus principios son satánicos, son mundanos, pues tu conducta va a ser acorde a esos pensamientos o ideas. También, hermanos, el pentecostalismo debe ser rechazado porque este provoca divisiones. Y sabemos lo que la Escritura dice acerca de la división, como el apóstol Pablo lo recalcó en Romanos 16, 17 y 18. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Lo tenemos en pantalla disponible, Romanos 16, los versículos 17 y 18. Amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos. Amén, gracias hermano. Entonces, el pentecostalismo decía debe ser rechazado porque provoca divisiones y provocar divisiones no está en armonía con las enseñanzas o el sistema de preceptos dados por los apóstoles a la iglesia, y en segunda de Tesalonicenses 3:6 dice lo que debemos hacer con personas que no están en armonía con la doctrina apostólica. Un hombre divisivo, es decir, un hombre que provoca divisiones, ¿qué debe hacerse con él? Debe ser desechado, debe ser rechazado. Tito capítulo 3, versículo 10. También, hermanos, el pentecostalismo debe ser rechazado porque pone en duda y él rechaza la naturaleza de total suficiencia de la palabra de Dios. Es que la Biblia misma dice que ella es totalmente suficiente. Mira este texto de segunda de Timoteo que lo dice muy claramente. Lo sabemos yo creo que de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el estándar para el juicio que se hará al hombre, dijo Jesús en Juan 12:48 y en Romanos 2:16. Y es poderosa para salvar, dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:16 y 17. Ese mismo apóstol dijo que la palabra produce fe, según Romanos 10:17, lo cual es esencial para la salvación, como lo recalca el autor de Hebreos en el capítulo 11, los versículos 1 al 6. Con frecuencia, este error, me refiero al error del pentecostalismo, tiene el efecto de provocar que aquellos que lo defienden se sientan superiores a los demás, como fue el caso con algunos hermanos en Roma, a los que Pablo tuvo que decirles lo que está en Romanos 12, 3 al 6, y Jesús también tuvo que referirse a esto en Mateo 23, 12. Por favor, un hermano que nos colabore con esta lectura y, bueno, contento que el hermano Rafael ya haya podido estabilizar su conexión y esté acá con nosotros. A ver, ¿quién nos hace estas dos lecturas? Romanos 12, 3 al 6 y Mateo 23, 12 que están en pantalla. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, hermano. Bien, pasajes donde se recalca totalmente, se recalca, no totalmente, se recalca de manera enfática, de manera rotunda, que esto era un serio problema en el primer siglo, no solamente entre los cristianos, sino también entre los líderes religiosos judíos. También, hermanos, era un problema en Corinto. Si recordamos la primera carta a los Corintios, el apóstol también hace mucho énfasis en esta misma situación de creerse superiores a los demás. Bueno, en el pentecostalismo hay esta mentalidad, porque ellos te miden de acuerdo a si hablas en lenguas, de acuerdo a si profetizas, de acuerdo a si tienes sueños o visiones, y si dices que los tienes, pues eres superior al resto de la membresía. Si no los tienes, entonces es porque tienes algún problema de fe, es porque tienes un demonio, porque tienes un problema, es porque eres un neófito, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es lo que enseña la Escritura, como podemos ver en estos pasajes. En la Iglesia de Cristo tiene que haber igualdad, como dice Gálatas 3:28, y cualquier cosa que atente o erosione esta igualdad es pecaminosa. También, hermanos, el pentecostalismo destruye la fe de algunos y lleva a otros que de otra manera podrían creer el verdadero evangelio a rechazar la verdad, los aleja de la verdad, los lleva a odiar la verdad. Las personas ven esos falsos milagros y creen que los milagros de la Biblia eran de esa misma naturaleza. Entonces ya no investigan en la palabra de Dios. Ven los grandes números de personas que han sido engañados y asumen que aquellos que vivían en los tiempos bíblicos fueron engañados de la misma manera. Esto pasa sobre todo con los ateos, pasa con los filósofos, pasa con personas que son muy estudiosas y que tienen problemas para creer en Dios. Luego ven estos grupos
ven el ridículo que hacen, ven las mentiras que dicen, ven cómo se les desmiente y ven los miles o millones que les siguen y dicen, mira, eso es la religión cristiana. Y no, no es la religión cristiana, es este movimiento pernicioso llamado pentecostalismo. Por lo tanto, el caino-pentecostalismo o neopentecostalismo es culpable de provocar que la gente tropiece, y ya sabemos por Mateo 18:7 que a quien haga tropezar a estos pequeños le va a ir muy, pero muy mal. En lugar de provocar fe, como debe hacerlo la palabra de Dios, como dice Juan 17:20 y 21, la división crea confusión en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 14:33. Y también produce algo peor que eso, produce incredulidad. Por lo tanto, como se ha sustentado, la proposición de que la doctrina pentecostal de los milagros modernos es falsa, y ya que es evidente que esta doctrina ha traído como resultado la división, se demostrará que esta doctrina, este movimiento, sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, provoca incredulidad, porque solamente cuando estamos unidos, solamente cuando hacemos las cosas conforme a la Escritura, solamente cuando agradamos a Dios haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que podemos decir que el mundo así, al ver eso, pueda creer, como dijo nuestro Señor, en el mensaje que predicamos. El mundo creerá que tú me enviaste, dice, si ellos se mantienen siendo uno. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta, una pregunta que de pronto viene por allí, que es, ¿por qué no los dejamos en paz? Así, literalmente. ¿Por qué no los dejamos en paz? Bueno, es que todas las falsas doctrinas actúan como levadura. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo sobre la levadura? 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y será el pentecostalismo poca levadura? No, es mucha levadura. Así que imagínense, si poca podía hacer este daño, imagínense mucha. También nos advierte nuestro maestro en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lobos feroces dispuestos a destrozar a las ovejas. Entonces, frecuentemente los falsos maestros son inescrupulosos y recurrirán a la mentira, recurrirán a la manipulación, recurrirán a cualquier, tipo de engaño para alcanzar sus fines. Ellos esparcirán sus falsas enseñanzas, como dice Romanos 16:17, y van a engatusar, van a engañar a los ingenuos, como dice Romanos 16:18. Aquellos que están en la iglesia del Señor enseñarán su error a los recién convertidos debido a su inocencia e inmadurez, así que desde los primeros años que crecerán o desarrollarán estas creencias o doctrinas y así llegarán a seguirse reproduciendo porque ellos harán lo mismo luego con otros recién convertidos. Ellos usualmente torcerán las escrituras, me refiero a los falsos maestros en el pentecostalismo o en cualquier movimiento que intente atacar a la iglesia del Señor. Y eso lo harán con tal de llevar a muchos a la perdición, como advirtió el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso allá en Mileto en Hechos capítulo 20. Si pueden conseguir que su doctrina parezca bíblica, tienen mayor oportunidad con el recién convertido, con el que no estudia, con el que no investiga, con el que se deja impresionar por los bonitos discursos de los hombres. Deben lucir como ovejas porque es la única manera en la que pueden entrar al rebaño. Así que su sonrisa, su amabilidad, su discurso de amor, pues no nos debe confundir porque ya el Señor nos advirtió que se vestirían de ovejas. Este es el por qué Jesús los describe como lobos vestidos de ovejas. Actúan como buenos hermanos y engañan a miembros y líderes incautos que piensan que ellos, por haberse preparado mucho, por tener mucha experiencia, por ser hermanos de mucha edad, por haber estudiado en el extranjero, pues tendrán la verdad por eso, ¿no? Usualmente manifiestan un aire de super piedad, ¿no? Tienen otro nivel espiritual, pero ya sabemos lo que Jesús dijo de los super piadosos, ¿no? En Mateo 6:1-18, que frecuentemente estas personas están en las esquinas de las plazas, en las calles, tratando de llamar la atención para que los hombres los admiren, pero que en realidad no hay sustancia en ellos.
pero a pesar de eso, por la impresión que dan, pues terminan atrayendo a jóvenes inestables y llegan a tener mucho pueblo en algunas ocasiones. Los cristianos no deben ofrecer su comunión a cualquiera que, como vamos a ver en los siguientes puntos, provoque que otros pierdan su fe. Ese es un individuo al que yo no le puedo dar mi comunión. 2, alguien que cause división, por lo que dice Tito 3:10. 3, alguien que enseñe un error fatal. ¿Qué significa un error fatal? Bueno, hermano, que de pronto un hermano en la oración de la Cena del Señor, por ejemplo, que eso ya lo hemos hablado en el curso de adoración, puede decir, Padre, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo clavado en la cruz. O sea, un hermano puede cometer ese error, pero es un error de concentración. No es que el hermano cree como doctrina, ni enseña como doctrina, que el Padre se hizo hombre y murió en la cruz. Él doctrinalmente está claro que es el Hijo, pero en ese momento comete un error no fatal, no se va a ir al infierno por eso. De hecho, cuando le avisemos que cometió el error, el hermano va a estar avergonzado, el hermano va a pedir perdón, el hermano va a corregir porque no es su enseñanza, no es su creencia. Entonces, no es un error fatal. Algunos hermanos, como un maestro mío, afirmaba, seguramente luego él se conectará a ver esto, así que mi hermanazo, saludos, un gran abrazo y perdóname por lo que voy a decir, pero mi maestro pues enseñaba que Marcos, el autor del libro que lleva su nombre, era sobrino de Bernabé. Sin embargo, según la mejor interpretación del griego de Colosenses 4:10, es era primo de Bernabé, independientemente de lo que había afirmado mi maestro en aquella época. Es primo de Bernabé y será primo de Bernabé hasta que el mundo se acabe. Pero ese error de mi maestro, a quien amo mucho, pues no es un error que le va a llevar al infierno, porque no es un mandamiento de Dios, que hay que estar claro en que el término griego significaba primo para los días que escribió el apóstol Pablo y que significaba pariente y por ende sobrino en otra época, pero muchísimos siglos antes de que Pablo usara el término. Entonces, error fatal es cuando es un error doctrinal, cuando es algo que te puede llevar a la condenación. Entonces, a esa persona que está involucrado en error fatal, conscientemente que lo defiende, esa persona yo no le puedo extender mi comunión. Y tampoco le puedo dar mi comunión a nadie que persista en el pecado, en ninguna de sus formas, definitivamente. Los cristianos estamos obligados más bien a presentar oposición al error, como dice 1 de Pedro 3:15, Judas 3 y Filipenses 1:16. Uno apuesta por Satanás, uno se hace aliado de Satanás cuando intenta ser neutral, porque en el camino del Señor no hay neutralidad. Jesús dijo, el que no está conmigo, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. Aquí no puede haber tema de neutralidad. Bien, pasemos al siguiente punto. Interpretación sistemática. Algunas personas no interpretan la palabra de Dios de una manera, y voy a usar un término que utilizó el hermano Carlos en la oración, de una manera lógica. Y tampoco lo hacen de una manera honesta. Frecuentemente las personas se revuelven como un pez fuera del agua y no llegan al conocimiento de la verdad. Mucho salto, mucho pataleo, mucha impresión visual para los que están alrededor, pero y la verdad y el conocimiento de la verdad, Pablo expone que uno debe trazar bien o usar bien o manejar con precisión, como dice la Biblia de las Américas, la palabra de verdad, allá en 2 de Timoteo 2:15. En virtud de dar esta instrucción, Pablo implica que es posible que algún ministro de la palabra, incluso en la iglesia del Señor, no maneje correctamente la palabra de Dios. El siguiente es el método de interpretación que va a utilizar este servidor para presentar este curso. Primero para estudiar el tema y luego para presentar este curso ante todos ustedes. Primero, debemos ser honestos. Segundo, debemos definir el problema. ¿Y qué es definir el problema? No es venir acá y decirles, hermano, vamos a estudiar el tema de las arras del espíritu. Primero, las arras del espíritu es esto y esto y esto y esto y esto y es lo que ustedes deben creer.
Ahora, hermanos, vamos a estudiar el tema del sello del Espíritu. El sello del Espíritu es esto, y esto, y esto, y esto, y es lo que ustedes deben creer. No. Cuando vamos a definir el problema, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser honestos, y no tenemos que lavarle el cerebro a nadie ni imponerle una posición a nadie. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Y a qué nos referimos con definir el problema? Bueno, a exponer todas las posibles interpretaciones. Estemos o no estemos de acuerdo con ellas, ser honesto, amados estudiantes y hermanos que luego nos vean por el canal, tener la honestidad y tener la transparencia de presentarle a usted, mire, hay hermanos que entienden el sello del Espíritu Santo de esta manera. Hay hermanos que entienden, otros hermanos que entienden de esta otra manera. Y este servidor lo entiende de esta manera. Vamos a ver qué razones dan ellos aquí, vamos a ver qué razones dan ellos acá, todas las que den honestamente, de manera transparente, y finalmente, ¿por qué no creemos ni lo primero ni lo segundo, sino esto? Esa es la manera de actuar honesta. Honesta es la manera de actuar objetiva. Es actuar como actúa Dios, sin parcialidad, sin acepción de personas. No vengo aquí a decirle esto es lo que usted tiene que creer. Eso es gravísimo. Número 3. ¿Qué más vamos a hacer en nuestro método de estudio? Vamos a eliminar todas las interpretaciones que contradigan, desechar o rechazar todas las interpretaciones que contradigan la gramática del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar el Nuevo Testamento. Voy a decir, en un conato de discusión que hubo recientemente en un devocional en el que participé, hablaba de la diferencia entre el término ansiedad en Mateo, que Jesús la condena, y el término, era el término ansiedad, no, afán. El término afán en Mateo, que Jesús lo condena y toda la Biblia lo condena, y el término afán en Tesalonicenses, que el apóstol Pablo lo utiliza para referirse a su trabajo, su esfuerzo. Decía que a pesar de que en español, o sea, un hermano dio una explicación y dijo que el afán no era pecado, porque en Tesalonicenses dice afán y no está en un contexto de pecado. Sin embargo, consultando el griego, resulta que en Mateo el Espíritu Santo usó una palabra a través, o sea, Jesús utilizó una palabra y el Espíritu Santo lo registró a través de Mateo. Y en Tesalonicenses, Pablo usó otra palabra y el Espíritu Santo lo registró a través de ese mismo autor. Dos palabras diferentes en griego, pero en español los traductores pusieron afán en una y afán en la otra. Bueno, el uno es un afán que tiene que ver con una desesperación, es algo mental, y la de Tesalonicenses es esfuerzo físico hasta un cansancio extremo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, por eso es que aquel no es visto como pecado. Hacía la aclaración y luego el hermano me responde, mira hermano, yo no sé ni el griego, ni el hebreo, ni no sé qué, dice, pero aquí dice afán y acá dice afán. Entonces a mí usted no me viene a decir que el afán es pecado, porque aquí dice afán y no está en contexto de pecado, hermano. Así que no me va a enredar con esas cosas. Bueno, no dije absolutamente más nada, porque la reunión no estaba dirigida por este servidor, y no era tampoco mi intención entrar en controversia, hermano. El que quiera creer lo que quiera creer de la Biblia, hermano, lo puede creer. Todos ustedes y todos los que vean el video después pueden creer lo que quieran creer. Aquí ya en el canal entró una persona y me dijo, usted está hablando lo que usted dice es pura habladuría y no lo ha justificado con la Biblia. Y bueno, que canceló su suscripción al canal después que me dijo varias cosas allí y luego se retiró. Hermanos, aquí son libres. Jesús llegó a decir algún día, ¿vosotros también queréis iros? Ahí está la puerta. La puerta abre igual para adentro que para afuera. Entonces, nunca he querido tener seguidores, nunca he querido tener discípulos, nunca he querido tener mucho menos adoradores. Me gusta que estudiemos juntos, me gusta que analicemos la evidencia juntos y lleguemos a las conclusiones que están garantizadas por la evidencia, porque eso hace el hombre racional, el hombre que utiliza todo el poder, toda la facultad que Dios le ha dado para entender la Escritura. Número 4, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. El tiempo.
aplicar los correctos principios de la hermenéutica. ¿Y a qué nos referimos con la hermenéutica? A los correctos principios de la interpretación bíblica. ¿Y a qué nos referimos con aplicarlos adecuadamente? Primero, utilizar el enfoque negativo. ¿A qué nos referimos? Utilizar todas las interpretaciones excepto una, mostrando que las otras contradicen los principios de la hermenéutica. Y luego utilizamos el enfoque positivo. ¿Qué queremos decir? Que aplicamos los principios de la hermenéutica para poner a prueba la veracidad de la única interpretación que hemos dejado para confirmar que esta interpretación sea la que va acorde y en armonía con el texto bíblico. Este servidor progresa desde las cuestiones más objetivas, como la gramática, la definición de las palabras, hasta las menos objetivas, como la hermenéutica. Esto capacita al intérprete, al estudiante de la Biblia, a ser más objetivo en su interpretación. ¿Qué otra cosa nos ayuda? Decía que iba a resaltar un término que utilizó el hermano, que es el término de la lógica. Eso se va a utilizar mucho en este curso porque es que algunos se han vuelto muy irracionales. Son muy racionales cuando hablan de la cena del Señor, de la ofrenda, del bautismo, de la conversión, pero cuando entran al tema del Espíritu Santo abandonan lo racional y se lanzan a lo irracional, es decir, afirman cosas para las cuales no tienen evidencia adecuada por lo menos. La evidencia adecuada es que la Biblia o afirme directamente o implique o nos dé un ejemplo de que tal cosa es así o no. Pero no hay ninguna evidencia de eso. El otro día, solo lo mencionaré como algo incidental porque a eso entraremos después, decía, si cuando yo me levanto del agua, el Espíritu Santo, como hacían los demonios en el primer siglo, se mete a mi cuerpo, se mete allí a mi cuerpo, disculpen el efecto, ¿no?, especial, se mete a mi cuerpo, lo posee, a partir de ahí tengo el Espíritu Santo dentro de mi cuerpo, con lo cual cualquiera se podría inclinar a mí, ¿no? No adorarme a mí, adorar a lo que está dentro de mí o a quien está dentro de mí. Me dice, hermano, tú disculpa, ¿no? La carne es tuya, pero allá adentro está mi Dios, entonces déjame inclinarme, ¿no? Si fuera así, lo podrían hacer, ¿no? Si fuera así, pero ya veremos eso luego. Bien, no me quiero desviar. Si él hace eso en ese momento, y dicen que Hechos 2:38 y 39 así lo afirma, y otros pasajes, preguntaba el otro día, ¿qué pasa cuando ese mismo hermano, después de que se ha convertido, cae en adulterio? Y un adulterio del que vimos en el curso pasado, no que hoy se acostó con la mujer de otro, o no que él siendo casado se acostó con otra mujer, sino que es soltero y se casa con una repudiada, no por la causal, o por la causal bíblica, vamos a decir, ¿no? La repudiaron por infiel y él viene y se casa con ella, lo cual dice Jesús que es adulterio. Esa persona está en un matrimonio adúltero ahora. Ahora, ¿qué pasa con él? Se aparta de la iglesia, ¿no? No quiere dejar ahora a esta mujer, está casado con ella y tiene intimidad con ella todos los días. Pregunta, cuando este hermano tiene intimidad con esa mujer, ¿el Espíritu Santo está dentro de su cuerpo? Analícelo. Luego lo veremos en los temas específicos, ¿no? Pero trate de ponerlo en su mente. El hombre está en la noche en su cama teniendo relaciones sexuales adúlteras con una mujer que no tiene derecho a estar con ella. ¿Está el Espíritu Santo dentro de ese cuerpo en ese momento? ¿O se sale de ahí? ¿Hay algún texto que diga que él se sale? ¿Qué pasa cuando un hermano se va por años de la congregación y vive una vida como la del hijo pródigo, pero un hijo pródigo que no quiere volver o no vuelve nunca más? ¿Sigue el Espíritu allí? ¿En qué momento el Espíritu Santo se sale de ese cuerpo? ¿Sigue con él y va a las discotecas y vive las borracheras y vive las fornicaciones y vive las mentiras y los malos pensamientos? Todo hasta que ese hombre se muera porque es un bautizado en la iglesia del Señor. O si se sale y esa persona, que habría que ver cuál texto dice que él se sale, cuando esa persona se reconcilia, ¿qué sucede? Vuelve a entrar, o sea, en el momento que el hermano se para allá enfrente y dice, hermano, me arrepiento, he estado todo este tiempo apartado, pero ahora quiero reconciliarme con Dios, con ustedes, y aquí estoy para seguir adelante. En el momento que él dice eso, ¿otra vez entra? ¿O siempre anduvo con él? O sea, ¿dónde está la explicación sobre eso? Bíblica.
Entonces, hasta ahora, cuando he consultado eso, les dije el otro día que yo tomé 7 años de mi vida y los dediqué a estudiar exclusivamente este tema. Digo, no es que no estudiaba otra cosa, pero me dediqué a estudiar exclusivamente este tema. Y cuando estuve en ese periodo, muy bonito, porque justo ese número tan hermoso, ¿no? El 7, yo le preguntaba a muchos colegas y siempre recibí la misma respuesta. Bueno, eso no está revelado. Bueno, la Biblia no dice nada sobre eso. No, la Biblia guarda silencio. Es curioso, ¿no? Es curioso. Afirman cosas para las cuales no tienen la adecuada evidencia. La Escritura ni lo dice directamente, ni lo implica, ni hay un ejemplo de alguien que le haya salido, haya vuelto. Hay que volverlo a bautizar para que vuelva a entrar, ya que el único texto que dice que entra, supuestamente, es Hechos 2:38. Entonces, ¿dónde está el texto que dice que sale? Aparentemente no existe. ¿Cuál es el caso de los hermanos que estando en la iglesia viven una doble vida? ¿Cuál es el caso de los hermanos que se han apartado por años? ¿Cuál es el caso del hermano que se aparta por un tiempo pero está metido en cualquier cosa? Está el Espíritu Santo ahí cuando ese hermano está drogándose, hace así y entra esa cuestión por todo el cuerpo, le afecta a su espíritu, pero está el espíritu ahí adentro. ¿Qué sucede ahí? Es curioso, es interesante, pero no me puedo detener demasiado allí. Entonces decía que cuando entramos a este tema, toda la metodología correcta, sana que utilizamos para entender otras doctrinas, la abandonamos para entonces entrar a un mundo del no sé, es un misterio, eso está fuera del conocimiento, no hay revelación. Entonces, claro, hay que decir eso porque de esa manera podemos rellenar a nuestro gusto. Como no dice nada, voy a creer que es así, voy a suponer que es así, o no me veo responsable de dar una explicación porque, claro, como no se sabe y es un misterio, no hay que dar ninguna explicación. Si vamos a estudiar de manera seria la Biblia, tenemos que estudiar, como dijo Jesús, amando a Dios con toda nuestra mente. Y amar a Dios con toda nuestra mente involucra ser hombres racionales. ¿Qué hacen los hombres racionales? Primero consideran toda la evidencia y cuando han considerado toda la evidencia y solo la evidencia, llegan a conclusiones que están respaldadas por esa evidencia. Algunas personas no saben cómo razonar adecuadamente ni determinar la veracidad de los varios argumentos que escuchan o que incluso defienden. No es la intención de este servidor, pues, presentar un tratado aquí extenso, mucho menos a esta hora que ya casi vence nuestro periodo, sobre lógica, ¿no? En su momento cada uno tendrá que adquirir materiales sobre ello y estudiar más. Pero sí mencionar algunas cosas ahorita breves sobre la construcción de argumentos, porque también sucede, hermanos, que mucha gente le llama argumentos a cosas que solo son afirmaciones, ¿sí? Yo digo, un ejemplo, creo que... no sé, creo que cuando vamos a ofrendar debemos correr a reconciliarnos con alguien con el que tenemos problemas. Y alguien me dice, ¿y cómo sabes eso? ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque allá en Mateo dice que cuando estás en el altar, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Ya, eso es una afirmación, eso no es un argumento. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento, hermanos, es lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Las siguientes, las que ven allí, son formas correctas de dos tipos de argumentos. ¿Cómo se presenta un argumento? Vamos a hablar primero de forma simbólica. Se presenta como lo ven allí. Si yo digo todos los A, ahí A representa algo que yo estoy defendiendo, ¿no? Por eso nada más dice A. A puede ser todos los cristianos fieles, todos los predicadores, todos los que crean tal cosa. O sea, por eso que primero se habla en símbolo. Si yo digo que todos los A son B, algo que sería imposible, pero recuerda, estamos haciendo una afirmación simbólica. Si yo digo que todos los A son B, y luego también digo que todos los C son A, ¿qué estoy diciendo? Que al decir yo que todos los A son B y al decir que todos los C son A, entonces, ¿qué es C también? C es B, porque C está incluido en los A, que está incluido en los B. Si yo digo por otro lado, todos los A son B, y luego niego que los C
sean B, entonces estoy negando que los C sean A o estén incluidos en los A. Claro, ahorita usted dice, pero ¿qué es esto? Bueno, luego lo va a poder revisar porque voy a tratar de enviarles, como hice con matrimonio y divorcio, las lecciones individuales para que luego lo revisen. Pero vamos a avanzar sobre esto para entenderlo. El pentecostal razona, yo he hablado en lenguas, por lo tanto, poseo un don milagroso del Espíritu Santo. Él ha dado su premisa menor y su conclusión. Por lo tanto, es algo sencillo entender cuál será su primera premisa, que es la base de las demás cosas que él está afirmando. Bien, vamos a decir que este hombre se llama fulano de tal, ¿no? O Juan fulano. Voy a aprovechar que hoy, a ver, no está nuestro hermano Juan Ramón. Hoy le vamos a llamar a este pentecostal Juan fulano, solo para la consideración de los argumentos. Y vamos entonces a ver la premisa de este Juan fulano. Todos los A son B. Y luego él dice, Juan fulano es alguien que afirma que ha hablado en lenguas. No, decimos nosotros, ¿no? Juan fulano es alguien que afirma que ha hablado en lenguas. Conclusión, Juan fulano es alguien que posee un don milagroso del Espíritu Santo. Cuando se hace referencia a formas válidas de argumento, esto se convierte en algo sencillo cuando usted se acostumbra de identificar. Por ejemplo, si la afirmación de él es que alguien que ha hablado en lenguas es alguien que posee un don milagroso del Espíritu Santo, entonces la primera creencia de él, que no lo ha mencionado, es obvia. ¿Cuál es? Bueno, que él cree que todos aquellos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que todos aquellos que afirman que han hablado en lenguas son aquellos que poseen un don milagroso del Espíritu Santo. Por lo tanto, la premisa mayor debe ser, todos aquellos que afirman que han hablado en lenguas son aquellos que poseen un don milagroso del Espíritu Santo. ¿Cómo se vería entonces esto dicho de manera completa? Él diría, todos los A son B. Ahora sería, todos aquellos que afirman que han hablado en lenguas son aquellos que poseen un don milagroso del Espíritu Santo. Diría Juan fulano, yo soy alguien que afirmo que hablo en lenguas. Conclusión, si aquellos que afirman hablar en lenguas son personas que tienen un don milagroso del Espíritu Santo y yo afirmo que he hablado en lenguas, entonces estoy afirmando, conclusión lógica, que yo soy alguien que posee un don milagroso del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se descarta este tipo de razonamiento, este tipo de ideas? Bueno, hay tres maneras de desaprobar un silogismo o de desautorizar un argumento como este. Primero, tendríamos que demostrar que la primera afirmación o la premisa mayor, como se le llama en lógica, es falsa. Si la premisa mayor es verdadera, tenemos que irnos a la segunda, entonces, a la premisa menor, y tratar de demostrar que es falsa. Si nosotros logramos demostrar que la segunda es falsa, aunque la primera sea verdadera, la conclusión será falsa. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo verdadero. La primera verdadera, la segunda verdadera, para que usted llegue a una conclusión verdadera. Porque dice la Escritura que ninguna mentira, ninguna verdad o ninguna mentira procede de la verdad. Y al revés también, ninguna verdad procede de la mentira. Lo tercero sería demostrar que el argumento no ha sido construido de manera correcta según las reglas de la lógica. Así que podremos ver esto con más detalles cuando entremos en ejemplos concretos en las doctrinas que vamos a analizar. Ahora, ya para ir concluyendo, hermanos, ya el tiempo ha vencido, tomemos unas implicaciones en consideración que hacen los pentecostales y lo que esto representa. Si alguna doctrina que uno enseña implica otra doctrina que es falsa, la doctrina primera es falsa, porque otra vez, ninguna mentira procede de la verdad y ninguna verdad procede de la mentira. Este principio será utilizado para demostrar la naturaleza de la falsedad del pentecostalismo. Se usarán dos hechos en esta sección que ya tenemos allí en pantalla. Primero, los predicadores pentecostales afirman ser inspirados como los apóstoles eran inspirados. Y dos, los predicadores pentecostales cometen errores fácticos, es decir, se equivocan acerca de hechos bíblicos y también cometen errores gramaticales en su predicación, es decir,
no solamente afirman hechos que no lo son, sino que también cuando van a interpretar cometen errores garrafales en cuanto a la gramática del idioma en que el Espíritu Santo reveló las doctrinas del Nuevo Testamento. Entonces, la primera implicación de estos dos hechos es que estos predicadores pentecostales, si fueran verdaderamente inspirados como los apóstoles, deberían tener sus sermones y sus clases añadidas a la Biblia, porque si son inspirados igual, no entiendo por qué al final no agregan sus escritos allí, o es que en realidad en el fondo saben que no tienen la inspiración de los apóstoles. Así que coloqué aquí, hermanos, como un ejemplo, una forma de demostrar que sus argumentos o sus creencias son falsas. Vamos a ver, premisa mayor. Todos los que son inspirados como los apóstoles son aquellos que predican y enseñan sin errores fácticos o gramaticales, es decir, no cometen errores a la hora de interpretar hechos de la Biblia o expresiones de la Biblia. 2, vamos a decir que soy uno de ellos, ¿no? Yo soy alguien inspirado como los apóstoles. Conclusión, si todos los que son inspirados como los apóstoles no cometen errores fácticos o gramaticales, y yo soy alguien inspirado como los apóstoles, entonces soy alguien que predica y enseña sin cometer esos errores fácticos o gramaticales. Pero, vamos a ver otro aspecto. Todos los que son premisa mayor, premisa mayor es como la verdad general. Premisa menor, la verdad más particular o específica, y la conclusión es la suma de lo que dicen las primeras dos verdades. Premisa mayor, todos los que son inspirados como los modernos predicadores pentecostales son aquellos que cometen errores fácticos y gramaticales. Premisa menor, los apóstoles son aquellos que eran inspirados como los modernos predicadores pentecostales. Si es así, viéndolo al revés, entonces los apóstoles son aquellos que cometían errores fácticos y gramaticales, pero ustedes y yo sabemos que eso no es así. Entonces, vamos al argumento número 3, premisa mayor. Todos aquellos que son inspirados como los apóstoles son aquellos que predican y enseñan sin errores fácticos ni gramaticales. Premisa menor. Ningún predicador hoy predica o enseña sin cometer errores fácticos o gramaticales. Y aquí voy a incluir a los de la Iglesia del Señor, porque ninguno somos inspirados. Conclusión, ningún predicador, ni pentecostal, ni de la Iglesia del Señor, hoy es alguien inspirado como los apóstoles, por lo tanto puede estar sujeto a errores de malinterpretar hechos o malinterpretar expresiones gramaticales. Otro movimiento peligroso que crece rápidamente hoy es el movimiento carismático. La palabra carismático viene de la palabra griega carisma, que se traduce como don en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Los carismáticos también afirman recibir dones milagrosos del Espíritu Santo, pero ellos tienen una diferencia, por eso no nos detenemos mucho ahí. La diferencia que ellos tienen con los pentecostales es que ellos no se separan del grupo donde están. O sea que si llegara a haber una facción carismática dentro de la Iglesia de Cristo, pues ellos se seguirían identificando como Iglesia de Cristo, pero carismática. Si son pentecostales católicos, se identifican como católicos carismáticos. Si son adventistas, adventistas carismáticos, y así. Ellos no terminan de negar las doctrinas de su grupo, sino que le agregan esta situación de los milagros. Otra cosa que se ha dado, hermanos, en la enseñanza o doctrina sobre el Espíritu Santo es que se cita mucho a Joseph Henry Thayer, a W.E. Vine, se cita mucho a Robert Milligan, se cita mucho a hermanos y no hermanos que son autoridades en cuanto al idioma griego, en cuanto al idioma hebreo. Y no está mal, de hecho está muy bien que se consulte a las autoridades en griego y hebreo, a los autores de léxicos y diccionarios, para poder determinar los significados de las palabras, para poder entender bien las reglas del idioma en que el Espíritu Santo reveló la Escritura. Sin embargo, nunca debemos hacer caso de las autoridades cuando las autoridades abandonan su trabajo, que es definir los términos, y se ponen a enseñar. Muchas veces Vine o Thayer o el otro dicen, esta palabra significa tal cosa, y dan la definición que es. Pero como esa definición va en contra de lo que ellos creen religiosamente, luego vienen y te agregan un comentario y te dicen, pero esto no se debe interpretar textualmente porque hay otros pasajes que enseñan y vienen y tuercen pasajes bíblicos para tratar de negar lo que ellos mismos definieron.
Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando usted va a un léxico, cuando usted va a un diccionario, de griego, de hebreo, esto, tenga mucho cuidado. Le recomiendo que le haga estas preguntas o se haga estas preguntas. Primero, ¿cuáles ideas tiene este individuo en su cabeza como autor antes de haber redactado esta obra? 2, ¿cuál método utilizó él para llegar a esas conclusiones? 3, ¿cuáles suposiciones hace él que son importantes o críticas o graves para su interpretación o argumentación? Y 5, ¿cuáles son los antecedentes religiosos de esta persona? Porque de esa manera podremos saber si en realidad está tratando de involucrarnos en su creencia religiosa y no está haciendo su trabajo. Todo este curso, hermanos, va a estar basado en 3 presuposiciones básicas. Cuando digo presuposiciones es que son cosas que yo no tengo que dedicarme a demostrar, porque se presupone que usted y yo estamos de acuerdo en esas 3 cosas. Y que los que van a ver los videos después, o los hermanos que hoy no se pudieron conectar, van a estar de acuerdo con estas 3 cosas. ¿Cuáles son? Primero, Dios existe. 2, las escrituras son inspiradas por Dios, tanto cada palabra de ellas como la organización de esas palabras. O sea, inspiración verbal y plenaria. Cada palabra está inspirada y todo el conjunto está inspirado. 3, que las escrituras son la autoridad final, absoluta, definitiva, en cualquier cuestión espiritual que estudiemos o en cualquier temática bíblica. Con esto, con estas 3 suposiciones, vamos a entrar a analizar todos los temas referentes a la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver todo, hermano. Aquí vamos a pasar meses porque vamos a estudiar todo lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo y su obra, así como estudiamos en el curso anterior todo lo que la Biblia tenía que decir sobre matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección, Introducción al Estudio del Espíritu Santo, en nuestro curso La Obra del Espíritu Santo, esperando que estas bases y estos fundamentos nos ayuden mucho en el resto de nuestro estudio.